Good morning, church family. Buenos días, familia de la iglesia. This morning, I'm going to preach from Luke chapter 5. There's translation. Esta mañana voy a predicar de Lucas capítulo 5. Hay traducción a través de la aplicación si lo necesita. Voy a predicar en inglés esta mañana. Gracias por su paciencia conmigo en ese sentido. Voy a predicar de Lucas capítulo 5, pero antes de que prediquemos ese texto, quiero invitarlos a ponerse de pie. De hecho, voy a leer de Isaías, capítulo 61, para nuestra lectura de las Escrituras esta mañana. Estamos a favor de la lectura de la palabra de Dios. Esta es una profecía de Isaías con respecto a Jesús. Verso 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, proclamar la libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los presos. Para proclamar el año de gracia del Señor. Esta es la palabra de nuestro Dios. Oremos, Padre, te damos gracias. Que podamos reunirnos con el propósito de magnificar el nombre de Jesús. Que podamos encontrar esperanza en tu palabra. Que podemos encontrar sanidad a través de tu palabra. Jesús es la palabra, y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver. Nos ayudes a escuchar todo lo que tienes para nosotros hoy a través de tu santa palabra. Pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puede estar sentado. La semana pasada, nosotros estamos cubriendo el capítulo 4 de Lucas, y discúlpame mientras lo busco. Primero a través de Lucas capítulo 4 y en este pasaje, Lucas, él entra a la sinagoga, o Jesús entra a la sinagoga y le entregan un rollo. Y el rollo no es un rollo cualquiera, es un rollo del profeta Isaías. Disculpe, estoy luchando contra un resfriado. A él se le entregó un rollo del profeta Isaías, y él abre el rollo y lee el pasaje que acabamos de leer, en el libro de Isaías. Y luego dice algo extremadamente significativo y profundo a los que lo están escuchando en ese momento. Dice que esta escritura se ha cumplido en su oído. Luego enrolla el pergamino, se lo devuelve al asistente y se sienta. En otras palabras, el profeta Isaías, unos 700 años antes de este momento de la historia, profetizó que vendría un Mesías que cumpliría estos requisitos. Y Jesús declara que Él es el profetizado. Jesús declara que Él es el que ha sido enviado para llevar la buena nueva a los pobres, que Él es el que es enviado para vendar a los quebrantados de corazón, que Él es el que fue enviado para proclamar la libertad a los cautivos y a todos los oprimidos. Y Jesús no dice que Él es el ungido profetizado por Isaías hace cientos de años. De hecho, Él demuestra que Él es el ungido uno. Ungido es una palabra importante. Otra palabra que se podría usar es consagrado o incluso santo. Y
lo que esa palabra significa, y el hebreo original del Antiguo Testamento y el griego original del Nuevo Testamento, es que la palabra esencialmente significa que Él fue apartado como santo para cumplir un propósito específico. Apartado como santo para cumplir un propósito específico. En otras palabras, Jesús ha sido apartado como santo. Llevar buenas noticias a los pobres, para liberar a los cautivos, para levantar a los oprimidos. Y a lo largo del Evangelio lo vemos cumpliendo precisamente esto. Lo vemos cumpliendo con esos requisitos. Titulé el mensaje de hoy Apartado para ser liberado, porque eso es lo que es Jesús. Jesús es el Santo Hijo de Dios que fue apartado para construir un reino. Construir el reino de los cielos, atrayendo a la gente hacia sí, limpiando a las personas, perdonando a las personas y transformando a las personas. Y lo veremos a lo largo del capítulo 5 de Lucas. Sius tienen sus Biblias y quieren que las animen, quiero animarles a que las abran en el capítulo 5, Lucas capítulo 5, y vamos a comenzar en el versículo 1 y avanzar a través del texto. Habrá un pasaje en la pantalla que estoy leyendo de una ESV que puede variar un poco de lo que estás leyendo. El verso 1: en una ocasión, mientras la muchedumbre se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, él estaba parado junto al lago de Vanessa de Genesaret, y él vieron dos botes junto al lago, pero el pescador había salido de ellas y estaba lavando sus redes, que era la de Simón. Le pidió que lo pusiera un poco lejos de la tierra, y se sentó y enseñó a la gente desde la barca, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: saca la barca mar adentro, y echa las redes para pescar. Y Simón respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos tomado nada. Pero en tu palabra, voy a soltar las redes ahora. Del genocidio también se conoce como el Mar de Galilea, y también se le conoce por varios otros nombres, pero Lake parece ser el más apropiado. Es un cuerpo de agua bastante pequeño, alrededor de 40.000 acres. No es una gran masa de agua, sino Jesús, de nuevo, está adoptando la postura de un maestro. Así que en la sinagoga, cuando un maestro leía de la palabra de Dios, ellos se ponían de pie, proclamaban la palabra sobre la gente, pueblo, gente, luego enrollaban el rollo y luego se sentaban. Y eso es tomar la postura de un maestro. Y entonces los demás se reunían a su alrededor y se reclinaban, y sus ojos se fijaban en el maestro, y aprendían, escucharían y aprenderían. Y eso es lo que está haciendo aquí en el barco. Está adoptando la postura de un maestro, en el que está sentado. Todos los ojos a su alrededor están fijos en él. Si puedes imaginar una orilla del lago, generalmente hay un poco de inclinación cuando te sumerges en el agua en la playa, y así, estas personas están sentadas en una posición elevada, así que es casi como un anfiteatro para que cuando Jesús habla, la multitud pueda escuchar. Ahora, Pedro es un personaje. Lo veo como alguien que es un poco tosco en los bordes, es un poco como un chico de campo, habla un poco abrasivo. Siempre tiene tripas de pescado debajo de las uñas por limpiar pescado todo el día, y es un poco sarcástico, creo, en su tono aquí, cuando es él. Es como si estuviera diciendo que Jesús le pide que salga y lance sus redes, y él es como diciendo: yo soy el pescador profesional aquí, sé qué esperar, y no pescamos nada en toda la noche, y no vamos a pescar nada ahora. Pero para apaciguarte, iré a lanzar a los nets principalmente para demostrar que voy a tener razón. Así es como me lo imagino. El apóstol Pedro todavía no es un apóstol, pero lo será pronto. Versículo 6: y cuando hubieron hecho esto, encerraron un gran número de peces, y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros en el otro bote para que vinieran a ayudarlos. Y llegaron, y llenaron ambos botes de modo que comenzaron a hundirse. Pero cuando Simón Pedro lo vio, se postró sobre las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque él y todos los que estaban con él se asombraban de la pesca que habían tomado, y también Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, que de ahora en adelante pescarás hombres. Y cuando trajeron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Ahora bien,
Este es un evento milagroso. Este es un evento milagroso. Y estos pescadores no esperaban nada de lo que acaban de presenciar. De hecho, probablemente nunca hayan visto algo así. Ahora, recuerden que lo he dicho antes, mientras predicamos a través de esta serie. Todo el Evangelio de Lucas es acerca de Dios cumpliendo su plan y la gente lo ve. Entonces, mientras estos barcos están frente a la costa pescando y sacando estas enormes redes de peces, el barco, hay toda una orilla de gente que está mirando y viendo cómo esto sucede. Y Jesús está desplegando su poder sobre la creación. Y mientras Simón Pedro pensaba que sabía de lo que hablaba, hablando y que pensaba que este pobre carpintero de Nazaret no tenía idea de lo que estaba hablando, se quedó asombrado de lo que acababa de ver. Y ven este poder milagroso de Dios obrando a través de Jesucristo, pero aún no entienden completamente quién es Jesús. Ahora viendo la gloria de Dios obrando a través de Jesús, Simón Pedro responde cayendo de rodillas y en lugar de referirse a Jesús como maestro, como lo hizo en el versículo 5, su título para Jesús cambia a Señor. Él está exaltando a Cristo. Él está viendo el poder, la unción de Dios en Cristo. Y la respuesta de Pedro es una especie de reminiscencia de cuando el profeta Isaías respondió a Dios cuando fue llamado a ser profeta y alguien leyó solo un pasaje de Isaías capítulo 6 versículos 1 al 5. Dice que en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y elevado, y la cola de su manto llenó el templo. Encima de él había un serafín. Cada uno tenía 6 alas con 2. Se cubrió la cara, y con 2 se cubrió los pies, y con los otros 2 voló. Y uno llamó al otro y dijo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la fuente y los cimientos de los umbrales temblaron a la voz del que llamaba. Y la casa se llenó de humo. Así que Isaías se enfrenta a la gloria y la magnificencia de Dios. Y esta visión que él tiene, y es similar a Pedro. Y él responde de la misma manera que Pedro responde, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos. Y habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, es decir, Pedro. Él ve la unción de Cristo y la santidad de Cristo. E inmediatamente se enfrenta a su propia impiedad y su propia pecaminosidad. Y en realidad, esto es lo que debería suceder cuando contemplamos la santidad y la perfección de Cristo Jesús nuestro Señor. Deberíamos ver hasta qué punto nos quedamos cortos. Deberíamos verlo. En la medida en que no seamos santos y no seamos dignos de estar en la presencia de Dios, debemos ver que no importa cuán pequeño o cuán grande sea nuestro pecado. Cualquier pecado es indigno de estar en la presencia de un Dios santo y perfecto. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si tuviera que detenerme ahí, ese no es un mensaje muy esperanzador, pero es por eso que predicar en contexto. Es por eso leer en contexto. Es importante para nosotros como cuerpo de Cristo. Incluso en una cultura en la que eso no se valora, seguimos leyendo. El versículo 24. Así dice en 23: por todos los pecados y estáis destituidos de la gloria de Dios y sois justificados por su gracia como un don a través de la redención. Es decir, en Cristo Jesús, a quien Dios propuso como propiciación o sustituto por su sangre para ser recibido por fe. Ahí está la esperanza del Evangelio. Aparte de Cristo, no tenemos esperanza. Pero en Cristo, tenemos toda la esperanza que necesitamos. Hay esperanza en Jesús.
Y mientras miramos a Cristo y vemos cuánto nos quedamos cortos, también debemos ver cuánto ha hecho Cristo por nosotros. Deberíamos ver sus manos perforadas por los clavos. Deberíamos ver la cruz manchada de sangre. Debemos ver a Jesucristo exaltado y resucitado. Deberíamos ver nuestro pecado puesto sobre Jesús. Debemos ver nuestra impiedad a cambio de la santidad de Dios. Y todavía recuerdo los momentos en los que supe con confianza que Dios me había salvado. Me paré en un estacionamiento y sollocé. Pero los sollozos estaban llenos de una gran alegría. Porque sabía de cuánto me había salvado Dios, pero también estaban llenos de tanto dolor porque sabía lo que había hecho. Viví una larga vida antes de llegar a la fe en Jesucristo. Tenía 25 años cuando Jesús cambió mi vida. Y así, aunque tuve un gozo tan grande porque ahora sé a lo que soy salvo, he tenido esta yuxtaposición de sentimientos de gozo y tristeza al mismo tiempo, y fue absolutamente abrumador. Pero fue el momento más hermoso, el más significativo de mi vida. Porque sabía cuánto había hecho Cristo por mí. Una cosa que quiero que noten acerca de este texto. Quiero que noten algo acerca de Pedro cuando Pedro está abrumado por su propia pecaminosidad. Trata de alejar a Jesús. Me dice que te alejes de mí. Soy un pecador. Y esto es literalmente lo peor que puedes hacer si eres un pecador, es alejar a Jesús. Si te encuentras en un ciclo o en un patrón interminable de pecado, alejar a Jesús es lo peor que puedes hacer. Y he servido en el ministerio de la iglesia durante unos 17 años, prácticamente desde el momento en que me salvé, y la mayor parte del tiempo he estado sirviendo como pastor de adoración, un líder de adoración. Durante los últimos 6 meses, sirviendo como pastor principal aquí en Crossroads, he caminado con personas, he aconsejado a personas que han luchado con el pecado, que han luchado con la adicción, que han tenido dificultades en sus matrimonios, y hay una profunda tentación del diablo. Él quiere que rechaces a Jesús cuando estés luchando con el pecado. Él quiere que lo hagas, pero tenemos que resistir esa tentación, porque ¿qué pasa cuando alejamos a Jesús? Cuando alejamos a la comunidad cristiana, dejamos de luchar contra el pecado, y cuando dejamos de luchar contra el pecado, perdemos la fe, perdemos la esperanza. Y nos alejamos de nuestra fe en Cristo. Y eso es lo que he visto. He visto a personas alejarse de la iglesia. He visto a personas alejarse de Jesús. He visto a personas alejarse de sus familias porque se niegan a entregar su vida a Jesús. Se niegan a ir a Jesús en su pecado. El enemigo de Dios te tentará en el ciclo de la pecaminosidad para alejar a Jesús. Pero quiero que escuchen lo que Cristo le dice a Pedro. Jesús dice que no tengáis miedo. No tengáis miedo, a partir de ahora lo tendréis. Atrapar a los hombres es la palabra que él está usando allí mismo. Aunque la palabra hombres es en realidad, está implícita que los hombres y las mujeres están incluidos en eso. Así que, básicamente, lo que Jesús está diciendo sobre Pedro es que va a ser seguidores de Jesucristo. Él va a ser el tipo de persona que hace discípulos de Jesucristo. Así que Pablo trata de alejar a Jesús. Jesús pone un llamado en la vida de Pablo. Es increíble. Cristo es ciertamente santo y apartado, pero es apartado para atraer los corazones de los hombres y mujeres. Él es apartado para atraer los corazones de los hombres y de las mujeres, y en su presencia encontramos esperanza y sanación.
A medida que continuamos, veremos que Jesús fue apartado para sanar y limpiar, retomando el versículo 12. Mientras estaba en una de las ciudades, llegó un hombre lleno de lepra, y al ver a Jesús, se postró sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo: seré limpio. Y al instante le abandonó la lepra, lo dejó, abandonó y le encargó que no se lo dijera a nadie: ve y muéstrate al sacerdote. Y haz una ofrenda por tu purificación, como Moisés les había mandado para que les sirvieran de prueba. Pero ahora se difundía aún más la noticia de él, y grandes multitudes se reunían para oírle y ser sanadas de sus enfermedades, pero se retiraba a lugares desolados para orar. Ahora, este hombre que estaba maldecido con la lepra no tenía que decírselo a nadie sobre su curación, porque podía ver en todo su cuerpo. Era un hombre que estaba cubierto de llagas, de heridas abiertas. Probablemente estaba sufriendo. Y de repente su piel está limpia y pura. Ahora, mientras está en la ciudad, Jesús se encuentra con este hombre lleno de lepra antes de que lo sane, lo que significa que este hombre está cubierto de pies y cabeza con llagas abiertas. Ahora, bien, el hecho de que él estuviera en la ciudad nos dice que algo, nos dice que él estaba quebrantando la ley de Dios. Nos dice que él estaba quebrantando la ley de Dios y quebrantando la ley de Dios. Está arriesgando su vida y está arriesgando la vida de otras personas. Así que este hombre es un hombre desesperado. Se suponía que debía ser puesto en cuarentena fuera de la ciudad y tratado como impuro. Ahora, no voy a entrar en toda la ley mosaica hoy. Pero usted puede leer acerca de ella en Levítico capítulo 13 y cubre las reglas para las personas que tienen lepra y afecciones de la piel y cómo eran vistas como impuras. Ahora este hombre estaba solo, tenía dolor y sufrimiento y estaba desesperado por sanar. Tanto que arriesgó su vida para ser sanado por Jesús. Y lo que sucede es el Santo Hijo de Dios, que es el Cordero sin mancha. Él ve a esta persona inmunda y en lugar de retirarse y retener la curación, Jesús se acerca a él. Jesús se acerca al hombre desesperado y lo sana. La gente a su alrededor probablemente pensó que Jesús estaba loco porque tocar a un leproso era convertirse en un leproso para tocar a un leproso. ¿Qué significaba ser impuro, ser indigno, adorar, ser indigno de la comunidad? Básicamente, ser indigno de ser un portador de la imagen del Dios Altísimo. No fue tratado como un ser humano. Pero Cristo fue apartado. Él fue ungido de tal manera que no es contaminado por los contaminados. En cambio, Cristo trae purificación y plenitud a los contaminados e impuros. Recuerdo haber tenido una conversación con alguien una vez sobre una situación como esta y dijeron que nunca vendrían a la iglesia porque probablemente nunca dejarían de pecar y no querían ser hipócritas. Pero esta es la realidad. Todo el mundo es un hipócrita. Y no hay mejor lugar para los hipócritas que en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Todo el mundo trata de parecer más genial de lo que realmente es. Todo el mundo trata de parecer más inteligente de lo que realmente es. Todo el mundo trata de verse más agradable de lo que realmente es. Todo el mundo trata de parecer más santo de lo que realmente es. O más ricos de lo que realmente son. Todos somos hipócritas. Y si somos hipócritas entonces somos un mentiroso, y si somos un mentiroso entonces somos un pecador. Tu pecado te hace impuro y contaminado. Y aparte de Cristo no puedes estar en la presencia de Dios. La invitación de Cristo es que no te limpies por completo, antes de que te acerques a Él.
La invitación de Cristo es a no dejar de pecar para que puedas ser digno de la salvación o del perdón, o para que puedas ser digno del cielo. Si pudieras hacer eso, no habría necesidad de Cristo. Su muerte en una cruz fue en vano. Pero necesitamos a Cristo en cambio. La invitación de Cristo es que vengan todos los que están cansados y cargados, y Jesús les dará descanso. La invitación de Cristo es que Él se pare a la puerta llamando. Y todo lo que tienes que hacer es abrir y dejarlo entrar. La invitación de Cristo es que cuanto más tiempo pases con Él, más santo te volverás. La invitación de Cristo es aquella donde abunda la gracia, o donde abunda el pecado. Perdóname, sobreabunda la gracia. La invitación de Cristo es que Él ha venido para liberarte. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nuestro Dios es digno de confianza y fiel, y hará lo que dice que va a hacer. Así que, si confiesas tus pecados, Él es fiel para perdonar y te limpiará de toda maldad. Y esa es la buena noticia para el hipócrita. La buena noticia para el pecador es Jesús. La buena noticia es que Él nos limpia de toda injusticia, maldad y que Él es el apartado, el ungido uno. ¿Quién nos perdona nuestros pecados? Y así, si estás en un patrón de pecaminosidad, te invito a que vengas a Jesús. Es su presencia, su santidad, su poder el que se moverá para romper ciclos, porque tu única esperanza de matar el pecado es el poder y la gracia de Jesucristo. Lo siguiente que vemos es que Jesús es apartado para perdonar el pecado. Lucas capítulo 5, versículo 17. En uno de esos días, Él estaba enseñando. Allí estaban sentados fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí, que unos hombres traían en la cama a un hombre que estaba paralítico, y procuraban traerlo y ponerlo delante de Jesús, pero al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron a la azotea. Y le bajaron con su lecho a través de las tejas, hasta el centro, delante de Jesús. Y cuando vio la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos comenzaron a preguntar, diciendo: ¿Quién es este? ¿Quién habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando Jesús percibió sus pensamientos, les respondió: ¿Por qué cuestionan en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir que sus pecados les han sido perdonados o decir levántate y camina? Sino que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos. Recogió lo que había estado puesto, y se fue a su casa glorificando a Dios, y el asombro los ve a todos. De todos ellos, y ellos estaban, y glorificaban a Dios y se llenaban de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. ¡Wow! Ahora tiempos desesperados exigen medidas desesperadas y estas personas de fe tenían una fe tan grande en que Jesús podía sanar, que estaban dispuestos a hacer un agujero en el techo de los vecinos. Ahora, no sé ustedes, pero si yo tuviera hecho, si tuviera un invitado importante y de repente hay golpes en mi techo y de repente alguien cae por un agujero en el techo, estaría un poco preocupado. Ahora, y esta es también la primera vez. Esta es la primera vez que se menciona a los fariseos en el libro de Lucas. La oposición de los fariseos se menciona en el Evangelio de Lucas. Y quiero que noten algo acerca de la situación. ¿Qué es lo primero que Jesús hace por este paralítico? Lo primero que hace es perdonarle sus pecados. Él le perdonó su pecado. La mayor necesidad de este hombre no es la curación.
Su mayor necesidad es el perdón de los pecados. La mayor necesidad es el perdón de los pecados. La mayor necesidad para ti y para mí es el perdón de nuestros pecados. La mayor necesidad para todos. Persona que aún no es creyente que se presentará a nuestra iglesia mañana por la mañana para aprender inglés. ¿Es el perdón de sus pecados la mayor necesidad para cada niño que viene a Habana los miércoles por la noche? ¿Es el perdón de sus pecados la mayor necesidad para cada estudiante universitario que se presenta a un evento del desafío cristiano? Es el perdón de sus pecados. La mayor necesidad para tu prójimo incrédulo es el perdón de sus pecados. No importa si vives en un vecindario de 1.000.000 de pesos, un parque de casas rodantes o debajo de un puente, nuestra mayor necesidad siempre es Jesús. No hay preguntas. Si estoy enfermo en cama con cáncer, mi mayor necesidad no es la quimioterapia o médicos, es Jesús. Porque si tengo a Jesús, tengo todo lo que necesito. Tengo sanación, sanidad perfecta en el nombre de Jesús, una sanación que dura por la eternidad. Ahora, este ejercicio de Jesús. Él está ejerciendo una autoridad piadosa, y comienza a levantar sospechas con estos fariseos, y comienzan a interrogarlo y comienzan a acusarlo de blasfemia, que era una sentencia de muerte. Así que incluso en su primera interacción, no les gusta lo que Jesús está haciendo. Y Jesús, conociendo todas las cosas, incluyendo los corazones de estos hombres, Él sana a este hombre paralítico para demostrar su poder y autoridad para perdonar. Él no está usurpando la autoridad de Dios porque Jesús es Dios. Y Jesús hace estas cosas milagrosas para probar que Él es Dios. Ahora quiero que lo que no quiero que hagamos como iglesia es quedarnos atrapados aquí, quedarnos atrapados donde los fariseos están atrapados, porque ellos ven esto, y todo lo que pueden ver es cómo Jesús no está siguiendo las leyes. Necesitamos no quedarnos atascados en la santidad de los demás, o en lo que otras personas fallan o en si siguen todas las reglas. Y no debemos olvidar que nuestra primera prioridad es nuestra propia santidad. Nuestra primera prioridad es nuestra relación con Cristo. Ahora, eso no significa que ignoremos el pecado. Necesitamos reconocer el pecado. Tenemos que decirlo. Tenemos que decir la verdad. Y humildad y amor, pero no antes de que reconozcamos nuestra propia pecaminosidad. En nuestra propia impiedad. Y si no estás dispuesto a reconocer tu propia pecaminosidad y tu propia impiedad, entonces podría ser mejor no hablar. Porque eso es lo que nos gustaría que la gente hiciera por nosotros. Queremos que la gente se acerque a nosotros con humildad, respeto y amor. Y no debemos perder de vista el poder de Jesús para perdonar y transformar a las personas, para sanar a las personas, porque Él ha hecho todo eso y más en cada una de nuestras vidas. En Mateo, capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Hablaremos más de eso en un par de semanas, pero no queremos quedarnos atrapados allí. Lo último que vamos a ver en esta palabra es que Jesús fue apartado para transformar a las personas. Jesús es apartado para transformar a las personas. Versículo 27. Después de esto, salió y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví sentado en un puesto de impuestos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había un gran grupo de publicanos y otros reclinados a la mesa con ellos.
Y los fariseos y sus escribas murmuraban a los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebís con publicanos y pecadores? Y Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. El compañerismo en la mesa tiene un gran significado en esa cultura, y significaba que estás en perfecta alineación con lo que esa persona representa. De modo que no se vería a un fariseo cenando en la casa de un israelita común. Y la razón es que no lo harían porque no se arriesgarían a ser contaminados. No podían estar seguros de que la comida era kosher, que la comida había sido espiada o consagrado para ser consumidos, y así no se arriesgarían a la contaminación. Y si te invitaban a la casa de un fariseo, se te exigía que lo usaras, una prenda de vestir ceremonialmente limpia. Así que tienes que cambiarte de ropa antes de entrar en la casa de ese tipo, porque no se arriesgarían a ser contaminados. Y Jesús, siendo un rabino respetado, los fariseos esperan que Jesús actúe con la misma exclusión, la misma manera excluyente con la que se distinguiría a sí mismo, que no se asociaría con los contaminados a riesgo de ser contaminado. Pero eso no es lo que Jesús es. Y nos muestra con el leproso que no le preocupa ser contaminado por su unción. No es contaminado por otras personas. Su santidad es más fuerte que la impiedad de cualquier persona. Jesús es la luz del mundo. Y la luz vence a las tinieblas. Si la luz nunca entra en la oscuridad, es una luz sin sentido. ¿Y tú? ¿Has intentado salir durante el día y usar una linterna? No tiene sentido. No funciona. Sé que es inútil, no tiene ningún sentido. En Navidad puse luces navideñas fuera de mi casa y así. Un par de semanas antes de Navidad encendí las luces navideñas y las dejé encendidas toda la temporada navideña. Nunca los apagué. Así que si pasaras por mi casa a cualquier hora de la noche cuando estuviera oscuro fuera, lo verías. Mi casa iluminando ese rinconcito de mi barrio. Ahora, si pasaras por allí durante el día, especialmente si afuera estaba soleado, apenas te darías cuenta si las luces están encendidas, pero nunca se apagaron. La luz necesita de la oscuridad para brillar. La luz brilla más en la oscuridad ahora a la que le vi. Como Simón Pedro, responde a la llamada de Jesús, y lo deja todo para seguir a Jesús. Pero en lugar de aislarse del mundo en el que solía correr, los recaudadores de impuestos no lo hicieron. Por lo general, no eran vistos como personas favorables. A menudo extorsionaban dinero, robaban dinero, acumulaban riqueza para sí mismos. Por lo tanto, por lo general eran vistos como personas muy deshonestas. No tenían muchos amigos. Pero Leví abre su casa a los recaudadores de impuestos con los que pasaba tiempo, y los invita a la mesa en la que está sentado Jesús. A veces permitimos que nuestra propia justicia propia nos aísle de las mismas personas que necesitan a Jesús, y tenemos que luchar contra ese impulso, tenemos que luchar contra esa tentación. Para terminar, quiero hablar sobre el testimonio. Cada uno de ustedes tiene un testimonio. Un testimonio de cómo el Señor, en su gracia, te salvó de ti mismo. Su testimonio tiene el poder de animar, demostrar amor a las personas, demostrar compasión y empatía a las personas. Entonces, ¿qué es exactamente un testimonio? Así es como describo un testimonio. Un testimonio es la forma en que describes tu vida cuando Jesús es el héroe.
Por lo general, cuando tratamos de decirle a la gente quiénes somos, tratamos de hacernos ver como el héroe. De alguna manera se remonta a la idea de que todos somos hipócritas. Intentamos hacer que la gente piense que somos mejores de lo que realmente somos. Pero nuestro testimonio es la historia de nuestra vida, donde Jesús es el héroe. Así que si eres alguien a quien Dios ha liberado de los pecados de la adicción, luchas con la adicción a las drogas o la pornografía o lo que sea, el alcoholismo. Es posible que pueda caminar a su lado en el tiempo con fortaleza y responsabilidad. Alguien que lucha con la misma cosa pueden señalarles a Jesús, puede señalarles la esperanza que se encuentra en Jesús. Tal vez eres alguien que ha pasado por un divorcio y tienes un amigo o un conocido de alguien que está pasando por un divorcio. Puedes hablarle a su vida sobre las cosas por las que están pasando y es posible que tengas sabiduría de cosas que hubieras deseado haber hecho de manera diferente, formas en las que podrías haber honrado mejor a Dios o formas en que podrías haber honrado mejor a tu cónyuge, formas en las que sentiste que necesitabas arrepentirte y hacer y poseer cosas en tu relación que antes no tenías. Y puedes caminar con la gente a través de eso, para que puedan ver la esperanza de Jesús. Tal vez hayas tenido un matrimonio que haya involucrado infidelidad. Un cónyuge te ha engañado. O tú engañaste a un cónyuge. Sea cual sea el caso, pero de alguna manera Dios salvó milagrosamente tu matrimonio. Y que puedes recorrer el camino con otras parejas que han tenido la misma lucha, en la que la infidelidad ha afectado su matrimonio. Y usted puede señalarles la esperanza que Jesús puede traer a la sanidad, que Jesús puede traer, porque eso es lo que Dios hace, Él restaura. Y Él sana y perdona. Hay muchos testimonios en esta sala hoy de personas que han sido sanadas. Personas que han experimentado el perdón. Personas que han experimentado la redención. Tu testimonio es tu ministerio. Tu testimonio es tu ministerio. Las cosas de las que Dios te ha librado, por las que has caminado contigo, son parte de tu ministerio. El leproso que fue sanado, su testimonio se convirtió en su ministerio. No tenía por qué salir de eso. Coloque y cuéntele a la gente sobre la sanación que él experimentó, porque la gente podía verlo en todo su cuerpo. El cuerpo. La gente podía ver que ya no era un leproso. Cuando piensas en Leví el recaudador de impuestos, su testimonio se convirtió en su ministerio porque pudo invitar a los recaudadores de impuestos a la mesa con Jesús. Cuando piensas en el hombre paralítico, su testimonio se convirtió en su ministerio. Jesús era el héroe de su historia. Y eso se convirtió en su ministerio, porque ahora puede ir y dar testimonio de la sanidad y el poder milagroso de Jesús. Tal vez todos los días de esta semana, o tal vez solo una vez esta semana. O tal vez solo una vez este año. Haya una persona más con la que te encuentres que pueda escuchar tu testimonio, donde Jesús es el héroe de tu historia. Y les predica el Evangelio. Les habla de la vida que podrían tener en Cristo. Les habla del perdón y la esperanza que solo se encuentra en Cristo Jesús. Y nunca deberíamos hacerlo como iglesia, como pueblo de Dios. Deja de preguntarle a la gente, deja de pedirle al Señor una más. Porque hay un mundo de personas que están muriendo sin Cristo. Y necesitan escuchar la verdad del Evangelio.
aquí a través de la predicación de su palabra. Así es como Dios elige llamar a las personas a Él. Y Él elige usar a cada uno de nosotros en esa historia en la misión. Para hacer más discípulos de Jesús, oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, de glorificar tu nombre, del aprendizaje, y creciendo en nuestra fe. Y te pedimos, Señor, que nos uses para llamar a más personas a ti, que nos usaría para ayudar a hacer más discípulos de Jesús, para que más y más personas pudieran conocer el significado eterno de tener fe en Cristo. Aparte de mí, Señor, no tenemos nada. Pero si estamos en Cristo, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Y esa es la implicación de las Escrituras. Nos enfrentamos a nuestra propia pecaminosidad y a nuestra gran necesidad de redención. Y tu palabra nos dice que eso solo se encuentra en Cristo Jesús nuestro Señor. Ayúdanos a no olvidar eso. Ayúdanos a ser un pueblo apasionado por compartir la verdad de tu palabra a las personas que están perdidas y mueren sin fe. Nos has colocado en este lugar, aquí y ahora, con ese propósito, nos has llamado hijos e hijas del Dios Altísimo, para que más personas pudieran llegar a la fe en Cristo Jesús. Este es nuestro campo misionero, misión. No importa de dónde vengamos y no importa dónde terminemos, nos has llamado al propósito mayor de dar gloria a tu nombre, para que más personas pudieran llegar a la fe en Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de tu misión para nosotros. Ayúdanos a poner nuestra esperanza y confianza solo en ti y en que confiaremos en ti en cada temporada. Eres fiel y eres fiel para proveer todo lo que necesitamos. Te damos gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén.